Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en donde realizaremos y explicaremos la actividad número 6 de la experiencia 6 de aprendizaje en Aprendo en Casa. Esta es parte del curso de Ciencia y Tecnología para primero y segundo de secundaria y el nombre de la actividad es Indagamos sobre la acción del jugo de limón. Vamos a comenzar. En esta actividad vamos a indagar sobre la acción del jugo de limón con relación al oscurecimiento de otros alimentos. Así obtendremos datos e información que serán nuestra base para hacer recomendaciones. Muy bien, lo que nos pedían era primero hacer un análisis de los alimentos que contenían mayor vitamina C, mayor cantidad de vitamina C. Entonces aquí lo he puesto. Tenemos a la naranja, por ejemplo, el kiwi, la sandía, la granada, la piña, la fresa, el brócoli, la patata, la papa, espinacas y tomate. Entonces, estos tienen bastante vitamina C, pero hoy día vamos a hablar de un alimento en especial que contiene bastante vitamina C. Pero esa es la situación que nos ponen. Alguna vez probablemente nos ha pasado que hemos pelado o cortado, por ejemplo, papas o alguna fruta, y si no las hemos cocinado o comido pronto, observamos que empiezan a oscurecerse, como lo vemos aquí la palta y la manzana. Eso es motivo de preocupación porque después se terminan desechando. Un estudiante ha escuchado que añadir unas gotas de limón al alimento demora el proceso de oscurecimiento y mantiene los alimentos por más tiempo, demorando el proceso de oscurecimiento. Entonces, justamente es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué acción tiene el jugo de limón? Por eso después nos dice, respondemos en lluvia de ideas. ¿Qué factores participan en este proceso de oscurecimiento o oxidación de los alimentos? ¿Qué factores participan cada vez que se oscurece un alimento? Participa el oxígeno, las enzimas, la humedad, los microorganismos, la luz, la temperatura. ¿El área que se oscurece del alimento constituye una causa o un efecto? Yo creo que constituye un efecto, porque algo causa el oscurecimiento, es el resultado de algo. Entonces, por eso es un efecto. Y justamente vamos a ver aquí, ahora seleccionamos solo uno de los factores que nos interesa indagar sobre el oscurecimiento de los alimentos. Este factor lo utilizaremos como variable independiente. Miren, vamos a seleccionar una de las variables que tenemos aquí. Tenemos el oxígeno, las enzimas, la humedad, los microorganismos, la luz y la temperatura. En este caso, por ejemplo, yo voy a elegir la humedad como una de mis variables. Cuando hablamos de variable independiente, nos referimos a la causa de algo. Por ejemplo, el oxígeno, las enzimas, la humedad, los microorganismos, estos causan que el alimento se oscurezca. Entonces yo voy a elegir uno de estos factores y lo voy a poner como mi variable independiente. Uno de ellos. Tú puedes, por ejemplo, elegir el oxígeno, tal vez puedes elegir las enzimas. Yo voy a elegir la humedad, ¿ok? Como mi variable independiente. Es decir, la causa de la oxidación de los alimentos. Y la variable dependiente, el efecto, es la consecuencia. La humedad, la causa, variable independiente. Variable dependiente, el efecto. Causa, efecto. Causa, la humedad, consecuencia, oxidación de los alimentos. Entonces, de ahí nos dice, consideremos también qué variable interviniente o factor podría afectar a nuestra variable dependiente si no la controlamos. Por ejemplo, la temperatura del ambiente. En este caso, algo interviniente que es lo que podría afectar a tu variable dependiente. Por ejemplo, la temperatura en ese momento, ¿no? También el clima es lo que podría afectar a tu variable dependiente. Otra variable que podría afectar sería el tiempo que pongas, por ejemplo, el alimento. Entonces, son variables intervinientes que podrían afectar a la oxidación de los alimentos. Ahora sí vamos a poner nuestra pregunta de indagación. Yo voy a poner, ya que estoy tomando la humedad, voy a poner, ¿por qué la humedad influye en el proceso de oxidación de los alimentos? Entonces, esa es mi pregunta de indagación. Yo quiero saber por qué. ¿Por qué la humedad influye? Bien, entonces ahora planteamos nuestra probable respuesta, o llamada también hipótesis, ante nuestra pregunta de indagación, considerando que ésta contenga nuestra variable independiente y dependiente en relación a la causa-efecto.
Entonces yo voy a poner como hipótesis. Es decir, mi posible respuesta, o sea, eso es lo que yo creo que pasa. Esto es lo que yo creo que puede ser la razón del por qué se oxidan los alimentos. La humedad aumenta la velocidad en el proceso de oxidación de los alimentos. Por eso, si los exponemos a un ambiente húmedo, se oscurecerán rápido. Muy bien, entonces esa es mi posible hipótesis. Justamente para poner a prueba nuestra hipótesis, vamos a diseñar estrategias, lo que nos dice aquí. De manera creativa, pensamos en una estrategia o procedimiento que nos permita saber si nuestra hipótesis es válida o no. Las siguientes preguntas nos pueden orientar. Entonces, vamos a ver estas preguntas. Aquí nos dice, ¿qué acciones podemos plantear para poner a prueba nuestra hipótesis? Bueno, podemos utilizar la experimentación. Es decir, vamos a comprobar si nuestra hipótesis es cierta. Pero, para eso, ¿qué datos cualitativos y cuantitativos necesitamos obtener? Bueno, primero obtendremos datos cuantitativos porque mediremos el área del alimento que se va oscureciendo. ¿En qué alimento haremos la prueba? Bueno, en mi caso yo lo voy a hacer con una palta. Tú puedes utilizar cualquier otro alimento como una papa o tal vez también una yuca, una manzana. Ok. ¿Cómo mediremos el grado o área de oscurecimiento en el alimento? ¿Con qué instrumento que tengamos en casa haremos la medición? Bueno, lo mediremos con una regla y mediremos por centímetro. Me olvidé de poner ahí. ¿Cada cuánto tiempo observaremos y mediremos? Bueno, observaremos y mediremos cada hora. Y vamos a medir 4 veces. Muy bien. De ahí dice, ¿cómo podemos comparar los efectos que ocurran o no en los alimentos? Bueno, lo que vamos a hacer es justamente partir 2 pedazos de palta. En una de ellas pondremos un poco de limón y en la otra la dejaremos así. Para así ver el efecto del limón en la palta, en una de las paltas y en la otra la vamos a dejar normal. ¿Cómo haremos el control de las variables intervinientes o factores que podrían afectar los resultados que esperamos? Bueno, en este caso vamos a tener en cuenta el tiempo que exponemos los alimentos. Para que no haya ningún problema y nada intervenga en nuestro experimento, vamos a exponer las mitades de palta al ambiente al mismo tiempo. Vamos a utilizar el mismo cuchillo. ¿En qué organizador anotaremos y presentaremos nuestros datos? Entonces, en este caso, vamos a hacerlo en este cuadro de aquí que nos dan como ejemplo. Abajo solamente lo he puesto ahí. Entonces, y de ahí nos dice qué gráfica elaboraremos con nuestros datos cuantitativos. Bueno, puede elaborar un gráfico de barras. Ok, entonces hacemos la experimentación. Como ven ahí, partí un pedazo de palta en 2. En una puse limón, como ven aquí, de ahí en la otra no puse nada. Entonces lo voy a dejar ahí por 5 horas y a cada hora vamos a estar revisando cómo va y vamos a medir. Después de haber hecho la experimentación, ya tenemos aquí, analizamos datos e información. Comparamos los datos que hemos obtenido y anotamos en el organizador y respondemos. Al final de cada hora de observación, ¿qué diferencia en la medida del área de oscurecimiento u oxidación tuvieron las muestras del alimento? Bueno, la palta con limón no sufrió cambios. Si eran manchitas, eran súper pequeñitas. En cambio, la palta sin limón sí se fue oscureciendo al paso del tiempo. A la primera hora no noté el cambio, pero a la segunda se comenzaba a ver ya una pequeña mancha. En la tercera y en la cuarta incrementó y en la quinta ya era muy notoria, ¿no? Entonces, eso fue esto. Acá les voy a dejar las imágenes de todas las horas que transcurrieron y también de las imágenes de cómo se encontraban las paltas. Aquí está mi cuadro donde puse cómo, después de haber medido, puse cuánto había crecido el área oscurecida. Solamente hice una sola prueba, no les voy a mentir, y bueno, porque les estoy dando un ejemplo, ¿no? Y quería subir este video más rápido posible, por eso también hice tan solo una prueba, pero incluso ya con la prueba 1 nos damos cuenta, ¿no? del resultado. Que por supuesto aquí, el que no tiene jugo de limón,
iba a oscurecerse más rápido y aquí vemos cómo fue creciendo. En cambio, el que tenía jugo de limón, bueno, no sufrió cambios en el área que marcamos, ¿no? Entonces, ese es el resultado. Ahora descubramos el por qué pasa esto. Leemos el texto ¿Por qué se oxidan los alimentos?, que se encuentra en la sección de recursos para mi aprendizaje de esta plataforma, y seleccionamos información que nos ayude a interpretar, dar significado a los cambios observados en los alimentos. ¿Cómo sabemos que es fiable la información del texto leído? En este caso yo he seleccionado lo más importante del texto, es decir, la respuesta a por qué se oxidan los alimentos. El texto decía que este fenómeno se produce porque los alimentos contienen enzimas que cuando entran en contacto con el aire ayudan a descomponer el alimento, transformando sus componentes en otras sustancias, lo cual cambia el sabor del alimento original, lo que comúnmente llamamos rancio, así como también cambia su apariencia, es decir, el oscurecimiento de la superficie expuesta al ambiente. La explicación del por qué cada vez se oscurece más se encuentra en el mayor contacto del alimento con el oxígeno del aire y la humedad a medida que pasa el tiempo. Factores como el aumento de la temperatura ambiental y la altura sobre el nivel del mar favorecen la producción de estas enzimas. Entonces, esto es el por qué se oxidan los alimentos. Ya sabemos que tienen mucho que ver las enzimas que se encuentran en los alimentos, también el ambiente. La temperatura ambiental, la altura sobre el nivel del mar, la humedad, el oxígeno. Así que existen varios factores y eso es justamente lo que explica el por qué se oxidan los alimentos, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que es fiable la información del texto leído? Bueno, hemos comprobado que es fiable la información porque justamente al hacer la experimentación descubrimos que la humedad también influye en lo que es el cambio del alimento. Muy bien, ahora comparamos los datos con la información seleccionada y escribimos nuestra interpretación. Aquí tengo nuestra interpretación. He puesto este fenómeno se produce porque los alimentos contienen enzimas que cuando entran en contacto con el aire ayudan a descomponer el alimento y para esto se debe tener en cuenta cuánto tiempo pasa el alimento en contacto con el oxígeno del aire y la humedad. Factores como el aumento de la temperatura ambiental y la altura sobre el nivel del mar favorecen la producción de estas enzimas. El limón presenta propiedades antioxidantes, por eso al echar unas gotas en los alimentos, estos se conservan. Ahora comparamos nuestros datos con la hipótesis y escribimos si esta fue validada o refutada. Estos fueron los datos. Esto fue el por qué los alimentos se oxidan en sí. Yo escribí mi hipótesis que la humedad aumenta la velocidad en el proceso de oxidación de los alimentos. Por eso, si los exponemos a un ambiente húmedo, se oscurecerán más rápido. Sí, la humedad es un factor que acelera el proceso de oxidación. Eso era lo que decía el texto. Pero todavía me faltaba mencionar varias cosas, como hemos visto. Faltaba que mi hipótesis sea un poco más fundamentada. Entonces, acá hemos comparado, ¿no?, mi hipótesis y el resultado final, ¿no? Entonces, ahora sí, vayamos a nuestras conclusiones. Ahora sí elaboramos nuestras conclusiones. Y acá nos dice, retomamos nuestra pregunta de indagación. ¿Cuál era nuestra pregunta de indagación? Bueno, yo había puesto, ¿por qué la humedad influye en el proceso de oxidación de los alimentos? Bueno, la conclusión, después de haber leído el texto, después también de haber hecho la experimentación, es esta. La humedad influye porque se encuentra en el aire. Los alimentos contienen enzimas que cuando entran en contacto con el aire, ayudan a descomponer el alimento. Entonces, esa es la conclusión final. Pero tú también puedes considerar lo que es el oxígeno, también puedes considerar las enzimas, también puedes considerar lo que son la temperatura ambiental, todo eso para que lo pongas de variable independiente. Muy bien. Ahora sí utilizamos nuestros resultados de indagación para dar recomendaciones. Por ejemplo, seleccionamos información de nuestro reporte de indagación para elaborar nuestras primeras ideas de recomendaciones. Voy a dar aquí uno. Por ejemplo, datos o conclusiones u otra información que nuestra indagación que sirven de base para elaborar la recomendación.
Por ejemplo, nuestra indagación ya tiene como resultado que el limón tiene propiedades antioxidantes y puede mantener a los alimentos. La recomendación: si quieres que tus alimentos duren, vierte unas gotitas de limón en ellos. Entonces, así podemos dar recomendaciones. Si investigamos incluso más cosas, podríamos dar más recomendaciones a las personas. Ya sabes que tú puedes hacer el cuadro de autoevaluación. Y chicos, esto ha sido todo por la actividad. Muchas gracias por ver. No te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que así te lleguen más rápido los videos. Bye.